con todos ustedes, en este caso con una nueva entrevistada. Ella es Andrea Marina Constantino, profesora de Lengua y Literatura y Latín, egresada del Instituto número 1 Arturo Illia, especialista en acompañamiento educativo y tutoría, catequista diplomada por el Instituto de Teología de la Diócesis de Quilmes, enseñante de la lengua y la cultura italiana por la Escuela Dante Alighieri. Se desempeñó como profesora de Lengua y Literatura en la Escuela San Francisco y Media número 1 de General Arenales, provincia de Buenos Aires, en la Escuela Bilingüe Dante Alighieri de Venado Tuerto, Santa Fe, donde también desempeñó funciones de tutora de curso. En educación no formal se dedicó al trabajo con familias en situación de riesgo en el Hogar Pablo VI de Venado Tuerto, en colaboración con la formación de docentes en el Instituto número 7 Brigadier Estanislao López de Venado Tuerto y en la Escuela Hogar Belgrano de la ciudad de Junín. En la provincia de Corrientes trabajó en el Instituto Monseñor Robinó como profesora de Lengua y Literatura, en el Instituto San Benito como profesora de Educación Religiosa y tutora, y actualmente como profesora de Lengua. Desde hace 3 años es coordinadora de pastoral del Instituto Pío XI de nuestra ciudad. La profesora Andrea Marina Constantino es la correctora de texto de nuestros 2 libros sobre bioética, La bioética en el aula y Educación bioética transformadora de pensamientos. Para nosotros es un placer poder realizar la entrevista a esta excelente docente. Buenas tardes, un nuevo encuentro. En esta tarde en particular estamos con la profesora Andrea Marina Constantino, que nos va a acompañar en algunas reflexiones que están orientadas un poco a la tutoría, que es una de las distintas asignaturas que esta docente lleva a cabo. Así que con ella un placer conversar en esta tarde y en esta nueva entrevista. Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás vos? Muy bien, encantada de poder compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones a partir de la práctica personal y de la experiencia. Igualmente, la verdad que es un crecimiento muy importante porque cada uno de los docentes que nos va acompañando no solamente deja sus reflexiones, sino que también nos deja aprendizaje para nosotros y para todos aquellos que nos acompañan semanalmente. En este caso vamos a hacer un planteamiento acerca de una de las asignaturas, que es el acompañamiento de los trayectos pedagógicos en el ciclo básico o tutoría en el ciclo orientado. Y te pediría, Marina, que hagamos una breve reflexión acerca de lo que es este acompañamiento para nuestros adolescentes del siglo XXI. Principalmente esta problemática de la necesidad del acompañamiento de los alumnos y en sus trayectorias empezó a hacerse notar durante la década de los 90. Fines de los 80, 88, 89, algunas escuelas de avanzada ya se estaban preguntando de qué otra manera acompañar a los estudiantes. Fines de los 90 ya se empieza a perfilar este espacio dentro de la caja curricular de la escuela secundaria, y en algunas provincias se lo llamó tutoría, en otras provincias colaboratorio, recibió distintos nombres, pero en definitiva todos respondían a la misma necesidad, que era la de acompañar a los chicos y sostener una orientación para que ellos no se perdieran dentro de todo lo que era el trayecto escolar. Ese acompañamiento se perfila sobre algunos ejes principales, que son el acompañamiento personal, el acompañamiento escolar, la orientación vocacional, la orientación grupal y la construcción de la convivencia dentro de ese grupo. Y también se fue descubriendo que dentro de cada materia, cada profesor en lo propio de su asignatura también iba haciendo un acompañamiento de sus aprendizajes. Por lo tanto, había un acompañamiento desde cada materia, pero también había un acompañamiento general de cada curso, y se podía ir mirando con una mirada mucho más global y mucho más
completa lo que era el desarrollo del ciclo y a su vez ir viendo cómo el grupo iba avanzando año a año y poder hacer las mejoras necesarias, los aportes que se necesitaran, las resoluciones de problemas que implicara y demás. Básicamente eso es un poco la historia de la tutoría. Dentro de la tutoría también ha habido algunos cambios importantes en lo que tiene que ver en cómo se hace este acompañamiento. Sí. Y cuáles son las cuestiones a tener en cuenta. Ajá. En tu caso, por ejemplo, el acompañamiento se da en alumnos del ciclo básico y orientado o en algunos de los ciclos. Yo más que nada tuve experiencia con alumnos que tienen que ver con años del ciclo orientado. Ajá. Sí he tenido el acompañamiento tutorial dentro de la materia, pues también soy profesora de lengua, con alumnos de primero a tercer año. Pero ahí no ha sido mi acompañamiento como tutora de curso, sino dentro de mi espacio curricular. Algunas compañeras han ido compartiendo conmigo algunas de sus experiencias y demás, y nos hemos ido colaborando en esta tarea del acompañamiento tutorial. Pero mi experiencia principalmente estuvo centrada en el ciclo orientado, en cuarto, quinto y sexto año, en diferentes años. Se ve que es una experiencia muy rica. Las realidades son distintas. Sí, seguro. Sí. También he hecho experiencia de formación, de educación no formal en hogares de día. Entonces ahí también hemos tenido experiencia de lo que es el acompañamiento de la persona. Y privadamente, personalmente me dedico al acompañamiento espiritual, entonces también hice formación de lo que es el acompañamiento de la persona. Esta formación también me enriqueció mucho y me cambió mucho la perspectiva de cómo ver el acompañamiento del otro, de la persona, del que se acerca, del que viene y que plantea algo en particular. Y a partir de ahí es donde se da el acompañamiento, claro, desde el requerimiento del otro. Y para eso, bueno, necesitamos saber escuchar, saber recibir al otro como viene y como está, y responder a eso desde lo que el otro puede y no desde lo que nosotros suponemos que el otro puede o necesita o quiere. Claro. Eso como docentes nos plantea, como profesores nos plantea un cambio bastante importante en la perspectiva, porque siempre respondemos de acuerdo a lo que nosotros interpretamos que el otro necesita. Y ahí hay que abrir mucho todos los sentidos, los ojos, los oídos, el olfato, ir prestando mucha atención a cada uno de los signos que los chicos nos van devolviendo para poder dar una respuesta real a esa necesidad real que ellos están planteando. Es como la posibilidad de ir poniéndose en los zapatos del otro, diría el mediador, en el sentido de comprender qué es lo que el otro está sintiendo, está pensando, y en función de eso hacer el acompañamiento. Por eso te decía, me parece una situación, un acompañamiento muy rico, porque el enriquecimiento es tanto para el que acompaña como para el que es acompañado en este caso, ¿sí? Sí, esa figura que vos mencionás es esencial en el tema del acompañamiento. Sí. Y una de las cuestiones que me quedó dando vuelta después de un curso que hice sobre mediación es justamente, hablando del acompañamiento, la calidad de la presencia. Me gustó muchísimo, sobre eso estoy trabajando, porque a veces uno no se da cuenta cómo se presenta y cuál es la presencia que va teniendo, hablando desde el punto de vista docente, en el aula, con nuestros adolescentes que tanto necesitan. Y esto de hablar de la palabra calidad de la presencia me sugirió algo muy cálido, en ese sentido, calidad de cálido. ¿Qué significa para el otro, en este caso para nuestros adolescentes, que nosotros estemos presentes? ¿Qué significa que los vayamos acompañando en este proceso de formación integral de la persona?
¿no? Me pareció realmente interesante. Sí. Sí, es nuclear el tema del acompañamiento. Y no siempre ellos interpretan que el profesor que más los acompaña es el que les da las recetas, sino en el momento les cuesta entenderlo, pero aquel que respeta ese espacio vacío que el joven tiene que llenar y tiene que resolver y tiene que ocupar, el que sabe respetar ese espacio del otro, es el que después a la larga es tenido en cuenta y es reconocido como autoridad también. Porque los jóvenes en eso son muy lúcidos. Ellos, con este rechazo de ser invadidos, tienen una estrategia muy valiosa de defensa de ellos mismos, de que nadie entre y los manipule y los invada. Y eso es muy importante en el acompañamiento. La base del... Yo siempre digo que hay dos hermanitos que van de la mano. Uno es la libertad y el otro es el respeto. La libertad porque sí, es el adolescente el que termina tomando las decisiones y debe tomar esas decisiones de qué es lo que quiere para su vida, qué quiere ejecutar hoy, qué quiere ejecutar mañana, qué quiere en definitiva para su proyecto de vida. Y el respeto, por esto de no ser violentos, no solamente en las formas, en las herramientas que usamos, sino también no violentar el espacio del otro. Estamos socialmente en un momento donde se están cuestionando muchas cosas que se daban por sentadas, que debían ser así, y hoy, gracias a Dios, se están cuestionando y nos estamos repreguntando y nos estamos dando cuenta que éramos muy violentos sin querer serlo, porque invadíamos o no respetábamos algunas cuestiones, algunos espacios, algunas formas, algunas decisiones, y hoy como sociedad estamos aprendiendo a ser mucho más conscientes sobre eso. Y en la tutoría es muy importante el ser respetuoso del otro, respetuoso de su estilo, de su idiosincrasia, de su querer, de su deseo, de todo lo que el joven trae. Ser respetuoso no quiere decir hacer la vista gorda, sino aceptar que el otro es distinto, quiere otras cosas, pero siempre en construcción de una convivencia sana y pacífica. Exacto. Esta situación en la que estamos todos inmersos a nivel mundial, a nivel nacional y provincial en particular, ha puesto sobre la mesa una serie de situaciones, así como decís, que tienen que ver con esto de aprender a respetar el espacio, aprender a respetar al otro básicamente, luego al espacio, como así también el tiempo que cada uno va teniendo para hacer un análisis, una reflexión y apropiarse de esta situación que no es para nada fácil, ¿no? Y que todavía nos queda por lo pronto un camino para transitar. Pero creo que los adolescentes, los jóvenes tienen muchos elementos, muchas herramientas como para ir acomodándose satisfactoriamente a esta situación y poder crecer, porque eso es en definitiva lo que todos buscamos, ¿no? Como personas, sea la edad que sea, desde este punto de vista. Sí. ¿Cuál sería la diferencia, cuáles serían las diferencias que podés establecer entre los adolescentes que te tocó ver y acompañar en la década del 90 y el adolescente del siglo XXI? Hay unas cuantas diferencias. Por ahí aquellos adolescentes aceptaban más lo que es la educación a través del deber ser. Hoy no. La educación de ellos, la proyección de o el diseñar su proyecto de vida, no cabe más en lo que debemos ser o lo que debemos hacer, sino que se pone mucho en juego qué es lo que quiero, qué es lo que yo deseo, y luchan por un respeto de ese deseo profundo que tienen. Así que bueno, estamos con jóvenes totalmente distintos de aquellos. Además de todo lo que la tecnología influye también en su cotidianeidad, en su idiosincrasia, en lo que es el cambio de sus horarios cotidianos.
Antes, los que éramos jóvenes de las fines de los 80, no nos salía esto de quedarnos hasta las 3, 4 de la mañana jugando con los jueguitos. Primero porque no había jueguitos. Entonces Sí. no había un motivo por el que te quedaras hasta las 3, 4 de la mañana, durmieras 2 horas y te ibas a la escuela. Hoy sí, es mucha la vida nocturna que ellos tienen y también mucha la vida social. También eso tiene sus contrapartidas porque a veces no saben cómo mediar los vínculos, cuando hay inconvenientes, a veces bajan la persiana y solucionan así. Y es bueno a veces regalarles preguntas, buenas preguntas, las preguntas smart, como le digo yo, preguntas inteligentes. Ajá. Decir, bueno, ¿cómo sobrepasamos esto? ¿Cómo sobrellevamos? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo damos el paso hacia adelante? En esas cuestiones es como que requieren mucho más atención y también nos están pidiendo mucha oreja, mucho oído a sus problemáticas. Hay algunos que están viviendo problemáticas domésticas muy duras, de mucha violencia, de mucho descuido, que tal vez hace 30 años atrás, 20 años atrás, no era tan pronunciado el descuido. En una población de 100 había 90, 85 jóvenes que estaban cuidados por sus familias. Hoy, por diferentes razones de los adultos, el porcentaje de descuido aumentó muchísimo. Y eso también hace que ellos hayan tenido que desarrollar otras estrategias de autocuidado y a veces hasta de cuidado de sus propios padres. Esa realidad no estaba hace 30 años atrás. Así que bueno, en eso también ha habido un cambio bastante significativo en la vida de ellos y han tenido que desarrollar habilidades para poder sobrevivir a estas nuevas situaciones que les tocan vivir. Estas nuevas habilidades sociales, emocionales que se plantean, ¿no? A lo mejor se plantean desde hace un tiempo atrás, pero están empezando a ser importantes hace un tiempo, no digo ya, pero hace un tiempo ya. Como también creo que otra situación y otra condición, más que situación del docente o del adulto o de aquel que se presente como algún referente para nuestros adolescentes, es esto que vos decís, la posibilidad de ser un escucha asertiva, ¿no? Porque por ahí estamos con la oreja parada, pero no para escuchar lo que el otro dice. Y en realidad lo que el otro dice o lo que está diciendo o lo que deja de decir en toda la extensión de lo que puede significar es algo sumamente importante para él o para ellos. Lo urgente reemplaza lo importante, es la frase, ¿no? Y a veces lo importante va mucho más allá que lo urgente, en esta formación de la que estamos hablando y en este acompañamiento a nuestros adolescentes y el respeto del adulto hacia lo que el adolescente, el alumno, el joven tiene por decir. Y a veces son expresiones imperceptibles que nosotros tenemos que saber escuchar. Hace unos años atrás, no tanto, hace 2, 3 años atrás, yo como verán tengo muchos rulos, y un día una alumna me dice, profe, ¿usted se peina? En plena clase, así como lo escucha. ¿Usted se peina, profe? Y yo ahí mi cabeza se aceleró, tratando de interpretar qué quería decir esa pregunta, porque parecía una pregunta tonta, descolgada, simplemente le podría haber dicho, bueno, ubicate, querida, esto no corresponde, estamos en clase de lengua, estamos analizando oraciones. Pero me quedé con esa pregunta y a partir de ahí me fui a mi casa pensando en eso y dije, bueno, ¿qué es lo que está queriendo ver mi alumna en mí? ¿Qué está leyendo a partir de mi imagen, de mi presentación? ¿Qué tengo que seguir sosteniendo? ¿Qué tengo que seguir explotando de esta imagen mía? ¿Qué necesito cambiar para poder dar un mensaje que motive a mis estudiantes, a mis alumnos, a estos adolescentes que hoy me toca acompañar? Bueno, a partir de ahí surgieron un montón de reflexiones que me ayudaron a hacer un proceso personal muy interesante, pero estuvo a partir de una pregunta que parecía descolocada en el medio de una clase.
Y hasta uno podría decir que impertinente ponerte a opinar del pelo de la profesora, y más en un día de humedad, donde los rulos tienen vida propia. Sí, realmente que nosotros los docentes tenemos un montón de anécdotas, pero que esas anécdotas vienen cargadas con mucho sentimiento por parte del alumno, aun cuando no se dé cuenta él, y por cómo lo tomamos nosotros y cómo nos hacen repensar, como estabas diciendo, cuestiones propias, ¿no? A mí también me han pasado muchas situaciones de esas a las cuales uno hace frente y dice, yo no me había dado cuenta de esto, o mirá qué observación, y eso que por ahí a veces uno es observador, pero mirá las observaciones que hacen los chicos, que por ahí, bueno, pasan desapercibidas porque lo urgente, otra vez tenemos que dar esto, reemplaza lo importante. Qué lindo hubiese sido que a partir de eso que estás contando se hubiera desarrollado algún tipo no sé, de charla, ¿no? O sea, esas charlas informales que surgen. Por ahí en el momento pasó, pero también dio pie a todo un proceso que pude acompañar a ese grupo, donde las chicas empezaron a preguntar, bueno, qué clase de mujeres querían ser el día de mañana, qué necesitaban fortalecer ellas como mujeres, cómo necesitaban vincularse con el varón para tener vinculaciones sanas con sus compañeros. Fueron surgiendo un montón de cosas muy interesantes. Y a partir de algo que parecía insignificante, claro. Y hasta parecía despectivo. Pero bueno, lo importante por ahí es estar abierto y abiertos a entenderlos y a recibirlos tal cual lo pueden decir. Y en el caso de que nos parezca despectivo, preguntar, bueno, ¿desde dónde me lo decís? ¿Por qué me lo decís? ¿Para qué me lo decís? Importante esta actitud, ¿no? Como de ir abriendo signos de pregunta. Exacto. Signos de pregunta que por ahí no nos llevan a respuestas concretas y a recetas, pero sí nos llevan a ver nuevas cuestiones, a revisar ciertos estándares que tenemos o ciertas formas, ciertas metodologías que están siendo respuestas para ese momento. Y nos ponen en el movimiento de vuelta. Totalmente. Eso es lo más lindo, de estar en movimiento. Sí. Todas las clases generan un movimiento diferente, tanto en ellos como en nosotros particularmente, ¿no? Realmente son interesantes. Y haciendo un poco de retrospección, nosotros trabajamos durante muchos años juntas en la misma institución e inclusive compartimos grupos de alumnos. Y esos alumnos iban completando las distintas visiones, no solamente a través de la asignatura propia de la profesora que es lengua, sino también de tutoría. Nosotros desde la parte de bioética. Bioética, filosofía, que tienen mucho de relación. Entonces, el punto sería ahora cómo hacemos para establecer esa multidisciplinariedad o transversalidad de la que hablamos de bioética con tutoría. Partimos de un pensamiento, tomo lo que estabas diciendo, el acompañamiento y en la formación integral del alumno, del adolescente, del joven, como uno de los cimientos que tiene bioética, ¿no? Es decir, esa formación integral que también apunta a lo que plantea la ley de educación, ese alumno que sea informado justamente de esta forma, ¿no? De manera integral nuevamente. Entonces, ¿cuál sería el planteo de relación que es entre la tutoría o el acompañamiento de los trayectos pedagógicos y bioética? Principalmente creo que la cuestión pasa porque ayudemos a los chicos a tomar conciencia de sí mismos, de quiénes son y de qué es lo que desean para sus vidas y cómo quieren llegar a ser felices. De ahí en más, el acompañamiento o lo que podemos llamar como metodología implica mucho esto de la pregunta y del preguntarnos, bueno, ¿esto que estoy viviendo me hace feliz o me hace sentir feliz? Porque ahí estamos entrando, como ya los chicos no responden al deber ser,
son mucho más críticos, no se quedan con lo que el adulto quiere imponerme. Entonces, como mucho va a ser a partir de sus propias decisiones, eso lo lleva a construir una identidad mucho más fuerte personalmente y a través de ir ganando en libertad. Esto de poder tomar conciencia cómo son ellos en su totalidad y qué es lo que desean en lo hondo del corazón. Los deseos de lo más profundo de nuestro corazón siempre son para el bien nuestro. Entonces ahí estamos ya estableciendo un parámetro en el que ellos no van a buscar el mal es decir, no van a buscar abiertamente el mal ni para sí mismos ni para los demás. Porque cuando el ser humano empieza a degustar lo que es el bien y la felicidad, ya entra en un círculo que se va tornando virtuoso, que después hay que fortalecerlo con la práctica, con las decisiones, pero el corazón siempre anhela el bien, excepto que tengamos alguna patología muy, muy seria, es cuando dejamos de desear el bien. Entonces siempre hay, como profesores, necesitamos ir propiciando esa búsqueda del bien personal y del bien de los otros. De ahí en más, después los siguientes pasos son que nosotros, es decir, no podemos enseñar nada que nosotros no hayamos aprendido. Exacto. Y para poder enseñar al otro, ser consciente de sí mismo, nosotros tenemos que ser muy conscientes de nosotros mismos e ir transitando esa práctica de la autoconciencia. Y de la autocrítica también. Yo soy así, necesito esto, necesito cambiar aquello, necesito potenciar esto otro, porque esa dinámica que nosotros vamos implementando en nuestra propia vida, la vamos acompañando en la vida del otro. Entonces ahí es donde se van a ir produciendo estos cambios que tienen que ver con elección del bien. Por lo tanto, cuando ellos se posicionan frente, por ejemplo, a la dinámica del curso, éticamente, en orden a la vida, ¿qué nos hace bien a nosotros como grupo de clase? Entonces ahí empiezan esas búsquedas que van respondiendo a comportamientos bioéticos. Y se van dando una detrás de la otra. Y ahora, bueno, tenemos mucho esto de que por ahí es riesgoso el tema de que surgen modas que a veces para los chicos son planteamientos serios, pero algunos no logran darle tanta profundidad y terminan siendo modas en lo que es la forma de alimentarse, en algunos pensamientos, adhesiones a algunas ideas filosóficas o posicionamientos de vida, que si no le dan la profundidad a través de la pregunta, se van a quedar solamente en moda. Por ejemplo, en esto del veganismo. Bueno, ¿hasta dónde me hace bien? ¿Qué es lo que me hace bien de esto? ¿Qué no? ¿Cómo le hago bien a otros también? Y esto de producir la curiosidad los va a ayudar a que ellos puedan discernir si esto es bueno o no es bueno. Exacto. Si esto me hace bien, es bueno. Si no me hace bien, no es bueno. Entonces, bueno, ser críticos y ser curiosos y establecer preguntas es una buena estrategia para acompañarlos y mantener siempre candente esa curiosidad que ellos tienen. Seguro. Y no matarla. En esto de los hábitos saludables, no solamente aprender a alimentarse bien, sino hábitos saludables para toda la vida, todos los aspectos de la vida. Y eso también constituye parte del objeto de estudio de la bioética, que es lo que busca la calidad de vida, no solamente en el tema de la enfermedad, sino justamente para que la enfermedad se aleje lo más posible, en tanto tengamos una vida saludable, con hábitos buenos, que no son difíciles de adquirir, sino que por ahí los chicos desconocen, y muchos adultos también. O sea, esto es un aprendizaje, tanto para ellos como para nosotros. Entonces eso forma parte, yo creo que de una estrategia de todas las asignaturas, el hecho de ir enseñándoles hábitos saludables para su persona de manera integral, de manera total, ¿sí?
Bien. Y pone de nuevo en el tapete esto de la coherencia de nosotros como adultos, porque ellos buscan coherencia en sus planteos, entonces también nos hacen de espejo a nosotros en nuestras coherencias. Profe, vos nos hablas de ecología, pero no sos capaz de apagar la luz cuando salís al recreo. Y tienen razón. Son pequeños detalles que nos incomodan a veces, pero que nos tornan más coherentes con nuestras decisiones personales y nos ayudan a ellos a acompañarlos a que sean coherentes con sus decisiones. Exacto, sí, sí. Y a veces uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? O sea, en este ejemplo que pensás, ni habías reparado en esa situación que ellos hacen ver. Bueno, siempre es un crecimiento. Por eso el ser docente es un aprendizaje permanente, no solamente lo que uno puede enseñar, sino todo lo que ellos pueden enseñarnos a nosotros, que eso es fundamental. Bien, Marina, ¿alguna conclusión, algún cierre para esta relación entre tutoría y bioética? Que estamos en un momento crucial de la sociedad, eso sí, no solo por la pandemia, sino que hace un par de años venimos en un momento crucial para la humanidad, en esto de que estamos haciendo cambios paradigmáticos, y lo más importante que rescato es esto de que tengamos la suficiente flexibilidad y la suficiente sabiduría para poder adecuarnos a esos cambios que se nos están planteando. Y con la pandemia se aceleraron un montón de esos cambios. Creo que en educación se proyectaron mucho más de frente, vinieron mucho más directamente esas necesidades de cambio. Y bueno, nos tuvimos que adecuar y nos estamos haciendo un montón de preguntas. Por ejemplo, desde por dónde pasa la calidad educativa hoy, hasta cómo seguir enseñándoles a los chicos que tienen muchas dificultades de aprendizaje y que apenas podíamos acompañarlos teniéndolos cara a cara, y ahora a la distancia y sin recursos tecnológicos y con todas las complicaciones que esto trae, cómo seguir acompañándolos. Creo que estamos en un momento de cambios radicales en la humanidad. Ojalá podamos adecuarnos y tengamos esa suficiente flexibilidad. Y aún desde este formato educativo que nos ha sorprendido y nos ha impactado muy fuertemente tanto a los docentes como a los chicos, como a los alumnos y a las familias, seguir apostando a que ellos puedan desarrollar un pensamiento crítico, complejo frente a esta realidad, para que puedan tener su propia elaboración de pensamiento, más allá de lo que uno le pueda ofrecer, y dentro de lo que nosotros hacemos poder desarrollar o ayudarlos a desarrollar este pensamiento bioético que tiene como objetivo buscar una mejor calidad de vida, no solo en nosotros, sino en todos los seres vivos y también en el ambiente, que es un elemento fundamental dentro de la educación de todos los ciclos, no solamente de los más pequeños o de los adolescentes, sino de todos los ciclos y de la sociedad en general. Así es que estamos frente a un desafío inmenso. Sí, de hecho en estos 3 meses que hemos estado guardados en casa, hemos tenido que aprender a cómo cuidarnos y cómo mejorar nuestra calidad de vida dentro de las 4 paredes de nuestra casa. Al principio los chicos no sabían cómo comunicarse con nosotros, estábamos llenos de preguntas, de dudas. A nosotros mismos nos costó organizar un día de nuestra vida que contemplara distintos aspectos. La primera semana nos agotamos trabajando en la computadora hasta que nos dimos cuenta que teníamos que hacer recreos, que teníamos que distraernos, nos empezamos a ocupar en mejorar cosas en nuestro ámbito hogareño. Contaban que las ferreterías estaban vendiendo productos porque la gente se dedicó a arreglar sus casas. Entonces, eso es una búsqueda de mayor calidad de vida. También fueron surgiendo problemas de convivencia en las familias, y tuvimos que ir aprendiendo a sobrellevarlos porque teníamos que aprender a soportarnos, llevarnos encima unos a otros. Exacto. Porque no teníamos posibilidad de irnos a liar a la calle. Entonces sí o sí necesitábamos enfrentar esta situación. Exactamente. Y creo que nos estamos tornando más inteligentes como humanidad.
a pesar de que no es una situación muy linda la que estamos viviendo como planeta, como humanidad, pero creo que vamos a salir mucho más inteligentes de esto. Y un poco más resistentes tal vez, en función de las situaciones que nos toquen vivir. Bueno, Marina, muy agradecida por esta entrevista. Realmente un gusto compartir una vez más, un invitado más que nos acerca esta relación, en este caso, entre bioética y el acompañamiento en los proyectos pedagógicos o tutoría según el ciclo. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes. Gracias a vos, Adriana. Buenas tardes.